Estimados y estimadas, queridos y queridas, omnias, omnios y omnes, sean bienvenidos a nuestro primer episodio de Pregúntale al especialista. Mi nombre es Gabriel y junto a todo el proyecto Omnia le damos las gracias a todas esas personas que nos siguen a diario, obviamente también al gobierno regional. Hoy no vengo solo, tengo el agrado de presentar a Benjamín Tavilo. Benja, ¿cómo estás? Hola, bien, Gabriel, ¿y tú? ¿Cómo estás? Súper bien, súper bien. Ya, así que contento por la tremenda invitada que tenemos. Así es, me tiene tremendamente emocionado esta oportunidad de poder hablar directamente con alguien experto en el tema que nos compete hoy, que es el mes de la salud. Así que, nada, bueno, no sé qué te parece si la hacemos pasar. Por favor, presente, pues, presente. Sí. Bueno, ella es médico cirujana egresada de la Universidad Católica del Norte y es además ex miembro del programa Delta en la UCN. Así que la vamos a hacer pasar. Ella es nuestra querida invitada, la querida Carol Díaz Guerrero. Hola, Hola, Carol, ¿cómo estás? hola a todos. Bien. Genial. Muchísimas gracias por estar acá, Carol, por tomarte el tiempo. Bueno, yo Gracias. agradecía igual de la invitación que me hicieron, de poder quizás acercar un poco más como el ámbito de la salud, como a los chicos y que también tengan información que es como segura, no como algunos mitos que aparecen respecto a la pandemia también. Sí, es sumamente importante eso porque en Internet hay una cantidad increíble de información y no toda esa es correcta, así que qué mejor que poder aclarar nuestras dudas con alguien que de verdad sabe del tema, que se formó y que es experta además. Bueno, Carol, cuéntanos un poco dónde trabajas actualmente y cómo has vivido esta situación actual de pandemia. Bueno, yo actualmente estoy trabajando en un CESPA, ya estoy ahí desde diciembre. Eh, Así como cómo se ha vivido la pandemia, la verdad es que igual de forma cercana, el año pasado hice algunos turnos en urgencia, entonces no es tan lejana ver pacientes, por ejemplo, descompensados por el coronavirus. Ya, igual ahora el trabajo en atención primaria es un poco distinto respecto a que se está haciendo, por ejemplo, el testeo, la trazabilidad y el aislamiento de los casos que son positivos, ya de poder contactar a los contactos estrechos y hacerles el seguimiento. Eh, También lo que se está haciendo es como las licencias que requieren esos pacientes por el tiempo de aislamiento. Si es que alguno de esos pacientes requiriese alguna atención médica, se cita y se evalúa. Y también hacemos la atención de urgencia durante el horario en el que trabajamos para poder pesquisar a los casos más graves y en caso de requerir mayor estudio o hospitalización, derivar a otro centro que tenga esos exámenes. Perfecto, perfecto. Entonces, igual tu experiencia ha sido súper cercana con el COVID. Y hablando del COVID, del bicho que como muchos le dicen, explican un poquito de dónde proviene este. Ya, el coronavirus bueno, es un virus que proviene la infección de una zoonosis, es decir, que viene de unos animales, ya, que de esa forma fue transmitida a los humanos. Ya hay dos como posibles infectantes que por los estudios anteriores que se han realizado, que son los murciélagos, que fue en este caso, y los pangolines. Ya no es un virus del todo desconocido porque se ha investigado el SARS-CoV-1, ya, que este es el SARS-CoV-2, ya, y el otro es el MERS, que también fue una infección que generalmente se da en viajeros. Es así Mm. como a grande guerra. Oye, Ya, Carol, perfecto. y en base a eso mismo, entonces el virus se llama SARS-CoV-2 y la enfermedad es el COVID-19, ¿o no? Claro, exacto. Ah, genial. Muchas gracias por aclararlo. Oye, este último tiempo se ha hablado mucho en las noticias en general de unas nuevas cepas que han aparecido de este virus en el mundo, así. Por ejemplo, salió hace poco la noticia que en Antofagasta había aparecido la primera persona contagiada con la variante de Nueva York en general. Oye, ¿qué nos podrías contar un poco de estas cepas? ¿Por qué se generan nuevas cepas del virus?
Bueno, las nuevas cepas se generan porque, así como todos los seres vivos, estos van mutando. Entonces, es un mecanismo que tienen los virus y las bacterias, también los hongos, ya como un mecanismo de supervivencia. Entonces, por eso es que existen mutaciones al respecto. Y por eso es que hay tantas como variantes, porque como es una pandemia, es decir, a nivel mundial, eh, en distintos organismos va a generar distintas mutaciones. Por eso es que hay distintas cepas. O sea, es como la variante va a cambiar en diferentes como ámbitos del virus. Por eso es como estas nuevas cepas, la brasileña, la del Reino Unido, la de Nueva York. Y sobre eso mismo, bueno, han salido nuevas cepas, ¿cierto? Pero también han surgido diferentes vacunas, ¿cierto? Claro. Así como de diferentes lugares del mundo. Eh, ¿Qué, la vacuna, por ejemplo, acá en Antofagasta yo sé que se está vacunando con Pfizer y con Sinovac. Sí. ¿Ambas sirven para todas las cepas? Eso es algo que todavía está en estudio, porque si bien se crearon a partir de una parte como conocida del virus, al tener nuevas cepas y variantes, hay que estudiar qué partes de esas variantes cambiaron y ahí recién hacer el estudio como si va a ser efectivo para todas las cepas. Ya sí, por lo que sé, se han hecho como estudios con Pfizer hasta el momento y ha disminuido un poquito la efectividad con respecto a la cepa brasileña, me parece, pero es algo como muy reciente. Entonces, como no se ha logrado identificar a tanta gente que tenga la variante como nueva, ya no se sabe si van a ser como efectivas para todas las cepas. También como las vacunas se han aprobado como de emergencia, por decirlo de una forma, tampoco se sabe cuánto tiempo va a durar la inmunidad y si es que en algún momento va a haber como alguna variante en las vacunas, si es que va a tener como que mezclar mecanismos de acción, así como por ejemplo otras vacunas que de repente son para 3 cepas o 4 cepas, como 4 variantes ya. Todo eso todavía está en estudio porque son, como es un virus nuevo y están apareciendo las cepas como nuevas sobre la pandemia ya, está todo como en estudio. Mm, Entonces, hasta el momento nada seguro, pero se está trabajando para, para Exacto. lograrlo. Perfecto, gracias. Oye, respecto a esto mismo de las cepas, ya que la vida, como si se busca su camino, va mutando para poder sobrevivir más tiempo, ¿tú crees que acá en Chile pueda surgir una cepa propia, una cepa chilena? O sea, dentro de las posibilidades yo creo que existe, así como hay cepas brasileñas de Nueva York. Yo creo que existe la posibilidad si es que este virus sigue mutando. Podría Mm. existir. Esperemos que sea efectiva la vacuna para eso. Bueno, si esta cepa es como todos los chilenos, seríamos los jaguares de Sudamérica con la cepa, ¿cierto? Sería como la mejor cepa del mundo, así como que nos harían creer que somos la mejor cepa Claro. tenemos la mejor cepa del mundo, ¿cierto? Oye, oye, Carol, estamos acá en Antofagasta, estamos en fase 1. Bueno, gran parte del país está en fase 1, Calama. Ahora el Benja que nos diga, creo que mañana pasan a fase 1 también, a encerrarse. Eh, ¿Hasta cuándo crees tú que deberíamos estar como en esta cuarentena? ¿Hasta cuándo crees tú que serviría de algo o si sirve de algo? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Eh, yo creo que la cuarentena sirve si es que efectivamente la gente disminuye su movilización. Porque, por ejemplo, en el año pasado, con la primera cuarentena, sí hubo una disminución notable en la movilización de la gente, ¿ya? Y también hubo mucha fiscalización al respecto. Había muchos puntos de fiscalización, entonces se optó al teletrabajo, entonces de esa forma sí funcionó. Las cuarentenas que se han hecho posteriormente, si bien se ha notado una baja en la movilidad, no se ha notado tan baja como en la primera oportunidad. Entonces, es como
bueno, no es echarle la culpa a la fiscalización tampoco, porque una parte va en nosotros, en lo posible, si es que podemos, reducir nuestra movilización, porque esa es la forma de reducir el contagio, tener menos gente movilizándose y propagando el virus. Ahora, ¿cuánto tiempo irá a durar la cuarentena? En este momento es bastante complejo porque hoy día llegamos a sobre los 9.000 casos a nivel país, que es como la nueva cifra que no se había llegado antes durante la pandemia. Hasta el momento es la cifra más alta. No sabemos si vamos a tener mayores casos durante las semanas que vienen. Entonces es un poco difícil determinar cuánto tiempo más vamos a tener que estar en cuarentena. Disculpa, Benja, disculpa, te interrumpo con una consulta sobre eso. Hablaste sobre las cifras, ¿cierto? Creo que son con 9.171, pero dice nuevos casos. En todas partes sale con 9.171 nuevos casos. ¿Se refiere a los casos totales o es que en las últimas 24 horas tuvimos 9.171 nuevos casos? O sea, son los nuevos casos confirmados. Eso significa que se les hizo una prueba ya sea de PCR o del test de antígeno que salió positivo. Yeah. Es decir, que están confirmados y algunos en notificados. O sea, como que el paciente sabe que es positivo. Pero hay una serie de exámenes que todavía no están resueltos, es decir, que son positivos o negativos. Entonces, generalmente las PCR, por la cantidad de exámenes que hay como diarios, se demora 2 días, a veces más tiempo. Entonces, igual existe como un retraso, por decirlo de una forma, en saber cuántos casos hay actualmente. Si bien ahora hay 9.000 infracción, considerados positivos, tenemos que tener en cuenta que hay una serie de exámenes que todavía no han sido procesados. Entonces, podría esto seguir a la alza. Sí, y además hay gente que quizás no tiene síntomas, pero sí tiene el virus y que no se ha ido a hacer las pruebas y también lo está propagando por ahí. Muy interesante. Bueno, esperemos que esto vaya mejorando. En realidad la gente se ha notado que la gente ya se moviliza más que al principio de la pandemia. Como que se le perdió el miedo, ¿no? Sí, sí. De hecho, bueno, yo soy psicólogo en formación, pero y hay una cuestión que se suele dar también, y es que a las personas cuando están muy frecuentemente como o expuestas a un estímulo, se tienden a acostumbrar a eso mismo. Claro. Se llama la desensibilización sistemática. Y en este caso, claro, al principio el virus era algo nuevo, algo peligroso, algo nuevo y que daba miedo, pero después de estar tanto tiempo con el virus ahí dando vueltas, uno se acostumbra primero que todo y después le puede perder el miedo y eso puede caer en conductas de riesgo como salir, juntarse con gente, etcétera. Usted no lo haga. No, Sí, no yo lo creo hagamos, que por igual favor. hay como, quizás como, o sea, efectivamente teníamos que acostumbrarnos a vivir con el virus, ¿ya? Las pandemias no se demoran unos meses y se van. Generalmente las pandemias duran entre 2 años, algunos más, eso dependiendo de si hay acceso a vacunas o no, ¿ya? Y si es que los virus se encuentran nuevas cepas o no, como en qué tan variantes son para poder controlar la pandemia. Entonces, esto es algo que sí efectivamente teníamos que aprender a vivir con esto y con las medidas obviamente necesarias, pero sí se perdió quizás como un poco el miedo a enfermar por esto y, y eso ha ido como en contra respecto al poder manejar la pandemia, porque si no disminuimos la movilización de la gente, el virus va a seguir circulando. Y según los estudios, una persona puede contagiar entre 2 a 3 personas, entonces no es algo menor. Así es. Oye, en base a esto mismo de que las cifras han aumentado por tema de movilidad, etcétera, ¿tú qué harías? Supongamos que tú tienes el poder de tomar decisiones a nivel país, así absolutamente. ¿Tú cerrarías las fronteras de Chile?
Y si es así, ¿por cuánto tiempo? ¿Y cómo crees que esto podría ayudar a que esto disminuya? Bueno, las fronteras ya están cerradas, pero sí hubiese quizás tomado la terminación mucho antes, sobre todo porque el virus no lo identificaron en Chile, entonces venía de afuera. Entonces, una forma efectiva de poder haber controlado quizás en un inicio o cuando empezaron a llegar nuevas cepas, haber cerrado las fronteras y si es el caso de que tuviese que ingresar alguien desde externo, quedase como aislado por el tiempo en que podía presentar la enfermedad, porque no todo el que ingresaba desde afuera tenía una cuarentena posterior. Ya muchos, no sé si venían, se iban de vacaciones, llegaban y después iban a su trabajo y se empezaron a sentir mal durante esos días y esos son días en que tuvo contacto con gente en el transporte público, en su lugar de trabajo y si es que atendía a público, con ese público. Entonces, eh, se presenta como el riesgo de poder contagiar a más gente. Entonces, si hubiese sido quizás buena una medida de cerrar fronteras previamente, eh, y lo otro que hubiese sido igual importante, que sí se está haciendo ahora, es como hacerle el seguimiento a quienes vienen de afuera, para ver si presentan síntomas o no, se les pide un PCR desde afuera. Entonces, son medidas que han ayudado, pero quizás hubiesen ayudado un poco antes por ejemplo, al principio que no sabíamos cómo se comportaba este virus, qué medidas necesitábamos para poder protegernos, que si usábamos mascarilla o no usábamos mascarilla, ya frente a ese desconocimiento, haber sido quizás un poco más estrictos con respecto a las medidas para evitar que el contagio se hubiese producido más exponencialmente. Benja, sorry, te interrumpí. No, para nada. Disculpa, justo te iba así. Sí, de hecho, el tema de cerrar la frontera o cerrar el aeropuerto, coincido completamente que fue tarde, sí, fue, como tú bien dijiste, a la gente infectada venían de afuera, no era gente que estaba acá, Claro. entonces era como una medida como bastante, pienso yo desde mi ignorancia, creo que fue bastante tardía la que tomaron. Oye, y hablando de medidas, mencionaste en una de las preguntas que había que disminuir así a lo mínimo la salida a la calle, ¿cierto? Por ejemplo. Claro. Pero, por ejemplo, medidas mínimas. ¿Sigue sirviendo el lavarse las manos con jabón 1000 veces al día? ¿O así sigue sirviendo todo eso? Sí, sí sigue siendo medidas importantes el lavado de manos frente a cualquier infección, ya independiente de ahora que estamos con un virus en pandemia, ya siempre va a disminuir el contagio tener un lavado frecuente de manos, ya en caso de que no se pueda porque no se cuenta con un lavamanos, ya el jabón, el uso del alcohol gel. Lo otro que es importante es el uso de la mascarilla y el uso correcto de la mascarilla. Ya eso significa que la mascarilla tiene que cubrir tanto la nariz como la boca. Ya, no aquí abajo, no aquí La de típica. vera, ya, porque al final es lo mismo que andar sin mascarilla y el riesgo de contagio existe igual. Y lo otro importante es el distanciamiento social. Eso a todos los lugares a los que vayamos, ya es que nos vamos a un control médico, si vamos al supermercado, tratar de, uno, que vaya la menor gente posible, ya, y lo otro, mantener la distancia, sobre todo en las filas, ya, porque de esa forma, como el contagio es por gotitas, que eso se llama que no va a pasar más allá del metro, entonces con esas medidas como complementarias voy a disminuir la probabilidad de transmisión del virus. Ya no significa que se reduce a cero, pero sí se reduce. Por supuesto. El otro día estaba viendo la tele y una señora reclamaba que decía que usar mascarilla no servía porque ella se ponía la mascarilla y ella igual sentía olores. Entonces decía, así como la mascarilla no me tapa porque igual siento olores. Entonces el COVID, el bicho igual se va a meter, tal la cuestión.
es verdad, la mascarilla igual sirve, ¿cierto? Aunque, ¿por qué? No sé. No O sé cómo sea, puedo que responder sienta eso. olores es bueno, porque eso significa que no es un síntoma de coronavirus. Exacto. Ya, sí, la mascarilla sí va a proteger, y va a proteger tanto a quien esté con los síntomas de poder contagiar a otra persona, ya, como al que esté sin síntomas de que en algún momento esa persona vaya a toser, estornudar y eso se quede como ahí, digamos, en su Perfecto. mascarilla y no pueda caer como a menos de 1 metro de la otra persona. Yeah. Oye, y respecto a esto mismo de las mascarillas, existen varios tipos de mascarillas. Están las típicas clásicas desechables, está N95 que es como más larga, y las típicas que son como de género, artesanales, reutilizables. ¿Todas son igual de útiles? ¿Todas cumplen una función para ayudar? ¿O hay algunas que de verdad es mejor no usarlas? O sea, en lo posible, si es que se tuviese el acceso a comprar una mascarilla, ya ojalá fuese la KN95, estas mascarillas quirúrgicas, ya, pero independiente si es que solamente pudiesen acceder a una de tela, igual es importante porque va a generar una barrera. Si bien las mascarillas como quirúrgicas tienen 3 pliegues y eso permite que se quede como ahí, por ejemplo, el virus o alguna bacteria, ya, el hecho de tener una barrera que vendría siendo la mascarilla que me cubre la nariz y la boca, que es por donde va a entrar alguna infección respiratoria, o sea, un virus para generar una infección respiratoria, me va a servir de todas maneras, ¿ya? Mm, gracias. Oye, ¿y las mascarillas sirven para filtrar otro tipo de cosas? Como por ejemplo, mira, yo vivo en Calama, que es una ciudad muy contaminada. Bueno, Antofagasta no está muy lejos realmente, pero ¿tú crees que la mascarilla también cumple una función un poco para filtrar ese tipo de metales pesados o contaminantes en el aire? La verdad no lo sé así como tal, ya quizás como por el efecto de barrera sí vas, puedes que inhales un poco como menos, pero desconozco así como si efectivamente disminuiría como esa contaminación. No lo sé en verdad. Comprendo. Gracias igual, Carol, por la respuesta. Sí. Benja, disculpa, antes de pasar a la otra pregunta, te tinca que responda una pregunta del público que nos acaba de llegar. Sí. Mira, Carol, Cecilia Paz Godoy está ahí. Dice, qué bueno que hay un espacio así para poder resolver dudas y aclarar mitos. Me gustaría saber qué cuidados domésticos debe recibir una persona con COVID cuando no requiere hospitalización. Nunca está de más saber. Muchas gracias, muchísimas gracias a ti, Cecilia, por la pregunta. Ya, es importante que eso, bueno, esté una persona con COVID o no, como había dicho, el lavado frecuente de manos, ya, ojalá que durase 20 segundos, ya. Y que la persona que esté con los síntomas, que utilizara la mascarilla en la casa, eso para evitar que se contagie el resto de las personas, ¿ya? Lo otro que sería importante es hacer quizás un control de temperatura seriado cada 12 horas, o si es que empezara como con síntomas que pudiese empezar que tuviese fiebre, con escalofríos, ¿ya? Lo otro importante es que entre los miembros de la familia no compartan los utensilios, ¿ya? Y si fuese posible, ojalá un baño de uso exclusivo. Si es que no existiera esa posibilidad, importante que después de que la persona vaya al baño ya se haga como un aseo más que nada como para evitar la contaminación entre el resto de la familia, ya porque si bien van a entrar como todos a aislamiento, igual hay casos en que solamente hay un contagiado en la casa y el resto no se contagia, como hay casos en que se contagian todos. Ya más que nada eso y estar atentos si es que fuese una fiebre que no se le pasa después de 2 días por los medicamentos, o si comenzara con dificultad para respirar, que sienta que el aire no es suficiente, o que le cueste botar el aire, que empezara a hablar medio entrecortado, esos son signos de dificultad respiratoria. Entonces, frente a eso sí es importante eh, consultar, ya sea a través de la ambulancia, al 131 ya, o si, por ejemplo, a los casos que se le hace seguimiento por trazabilidad, cuando los llaman para ver cómo están, avisar que tienen esos síntomas, ya, porque
existe la posibilidad de que lo pueda evaluar un médico, quizás citarlo como al consultorio donde están haciendo la trazabilidad, o si ya le estuviese con mucha dificultad respiratoria y ahí ya directamente llamar a la ambulancia, porque ahí sí es como tiempo dependiente. Mm, comprendo. Muchísimas gracias, Cecilia, por la pregunta. Sí, nunca está de más saber, nunca Por, está de a quién le puede tocar, así que por supuesto. Ratazo. Yo Sí. por lo menos no tenía idea en qué hacer en caso de que alguien de mi familia o yo mismo me alcanzara a contagiar, así que muchas gracias, Carol, por la respuesta. Oye, ¿y tú crees que tengamos que enfrentar en un futuro lejano, o quizás no tan lejano, una nueva ola de COVID? O sea, ya estamos en una ola, estamos como en la segunda ola ya, pero eso va a depender de varias cosas. Va a depender de si van a aparecer nuevas cepas o no, si la vacunación va a ser efectiva para esas cepas o no, si es que se logra disminuir la movilidad. Eh, yo creo que sí podría ser posible si es que hubiesen como esas variantes. Ojalá que no, Mm. porque igual ya vamos en una segunda ola, no son menores los pacientes que están hospitalizados, y no solo los hospitalizados, sino los que están en ventilación mecánica. Es importante tratar de tomar las medidas más que nada porque es limitado los recursos que tenemos, eso tanto como digamos, en cosas físicas, que haya una cama, que haya monitor, que haya ventilador, como también personal médico que pueda atender a esos pacientes. Entonces, hay que tratar de cuidarse harto y extremar medidas porque, así como estadísticamente de los pacientes que se contagian, ya un 15% al menos puede requerir hospitalización y de ese 15%, un 3% un ingreso a una unidad de cuidado intensivo. Entonces, no es menor tampoco, no en todos los casos se da leve. Ahora, quizás con la vacunación que llevamos, se ha podido disminuir en un porcentaje esa tasa de hospitalización, pero tampoco tenemos tanta población vacunada. Entonces, hay que extremar medidas más que nada para que, si es que en el caso de que tuviesen que estar hospitalizados o un familiar de ustedes tenga que estar hospitalizado, pueda tener acceso a eso, a tener una cama, a tener un equipo y un ventilador en caso de que lo necesitara. No es la idea, pero hay que ponerse en ese escenario también. Oye, y pensando en este escenario casi apocalíptico de otra ola, como país, como región, como ciudad, ¿crees tú que estamos preparados? ¿Para una nueva ola o para ¿Mm? pasar esto? No sé, así como si digo, ok, empecemos como para pasar esta. O sea, igual es complejo porque como por la cantidad de casos nuevos que hay, es complejo, es un personal de salud cansado también, porque llevamos ya más de un año en pandemia. Eh, Esperemos que estemos preparados, pero igual el sistema de salud lamentablemente todos los años colapsa en la temporada de otoño-invierno cuando empiezan a circular nuevos virus, esos antes de la pandemia, ¿ya? Entonces, ahora con una pandemia encima, ya el sistema se ha visto colapsado casi todo el año. Eso ha implicado en que se active como la red de urgencia que tenga que trasladar pacientes a otras regiones para poder darles la posibilidad a todos de tener esa cama y poder mantenerse hospitalizados. Entonces, es complejo, esperemos que sí, pero eso también va a depender una de las medidas que ponga como el gobierno como tal y otro que también de los ciudadanos de que hagan caso a esas medidas y que si desde la parte del gobierno no son tan restrictivos, hacerlo uno. Si igual no debería depender de qué tanta fiscalización haya respecto
a las cuarentenas, sino como de si yo lo posible puedo disminuir mi movilidad y no juntarme ni a los cumpleaños, ni a esas cosas. Yo sé que es igual un poco complejo porque llevamos mucho tiempo en esto y es cansador y afecta a la salud mental, porque no estamos acostumbrados a vivir así, encerrados, ni tampoco pensamos que iba a ser tanto tiempo así. Pero en la situación crítica que estamos ahora a nivel país, amerita en que podamos hacer, quienes puedan, porque no todos pueden reducir su movilidad por temas de trabajo, que quienes sí puedan, lo hagan, tanto para evitar que se contagien ellos como para evitar contagiar al Exacto. grupo familiar. Sí. Mira, Benja, le vamos a tener que decir a la tía Karen que no le celebre el cumpleaños a su gato. Ella tenía pensado celebrarle el cumpleaños al gato e iba a invitar a todos. Lo Irresponsable puede esa hacer, mujer. pero de forma No, online. irresponsable. Había invitado a todos. Había invitado a todos. Sí. Oye, Gabriela, hay varios comentarios Sí, nuevos vamos, en vamos con un... Facebook. ¿Lo lees tú? Dale. Bueno, Nicolás Simón Araya pregunta. Al principio de la pandemia se decía que una forma de reconocer algunos de los síntomas del COVID era aguantando la respiración unos 10 segundos. ¿Qué tan cierto es esto o si cayó en una fake news? Así como aguantar la respiración como tal, no, pero sí los síntomas como de dificultad respiratoria, lo que yo había dicho antes, que sientas que de repente el aire no es suficiente, que te cueste tomar el aire o botar el aire, que al hacer tus cosas te cansaras más, que tuvieses que detenerte para poder respirar mejor, que sintieses una presión en el pecho o que notaran que tú hablaras más entrecortado o que se llama utilizar musculatura accesoria, que es como que hacen un esfuerzo así como con las costillas para poder respirar. Todo eso son como síntomas respiratorios. No sé si aguantar la respiración tanto 10 segundos porque quizás no todos pueden hacerlo y no necesariamente tienen una dificultad respiratoria, pero sí los otros signos que compartí. Muchas gracias, Carol. ¿Vamos con otra pregunta? Dale. Kairen Anima Chambers pregunta, ¿qué aprendizaje sobre salud crees que la sociedad obtendrá una vez que se controle mejor esta pandemia? Uy, está complejo, porque creo que todavía no hemos aprendido mucho con respecto a la movilización, al uso correcto de la mascarilla, ya, ojalá eh, que eso sean parte del aprendizaje en pandemia, como por ejemplo el lavado frecuente de manos, eso siempre eso para cualquier enfermedad respiratoria, independiente que estemos ahora en pandemia con un virus que es altamente circulante. Ya, eh, y yo creo que lo otro importante, quizás, que no soy muy experta en el área tampoco, es respecto a la importancia igual de la salud mental, porque si bien la salud mental en Chile en general no se le da tanta importancia como a la salud física, ya el habernos encontrado de repente de frente con una pandemia en que nos dicen que tenemos que quedarnos cerrados, que no tenemos que tener contacto con nadie, reducir nuestra movilización, no hacer nuestras actividades habituales que nosotros hacíamos en el externo, repercute obviamente en la salud mental, ya, y repercute en eso tanto en el apetito, en el sueño, ya, y quizás hacerle un caso un poco más a la salud mental también y darle la misma importancia que a la salud física. Yo creo que eso como que creo que ha habido, no sé si está bien dicho, un aprendizaje al respecto, quizás como de darle importancia también a la salud mental. Ojalá que todas estas cosas así como se mantengan, porque por ejemplo el tema del lavado de manos, ojalá que la gente no piense que es solamente, cuando se vaya el COVID, bueno, no se va a ir, pero Claro. me refiero cuando baje un poco la ola, ojalá que la gente tome conciencia con una cosa tan simple o tan normal como lavarse las manos, o usar Claro. mascarilla, ¿cierto? Así como el solo hecho de estar resfriado,
usar Claro, mascarilla por una cosa obvia. claro. Perfecto. Genial. Dejemos la otra pregunta para el final, ¿te parece, Benja? Sí, me parece. Vas... Ah, no, vas tú, ¿cierto, Sí, Benja? sí. Sí, disculpa, Sí, disculpa. bueno, Carol, bueno, ya Chile ha sido como, entre comillas, un ejemplo a seguir en cuanto a vacunación, en cuanto a cantidad de personas en general. ¿Nos podrías contar un poco por qué es importante vacunarse para poder frenar al virus? Ya. Bueno, las vacunas siempre, o sea, no siempre han existido, pero en general, lo que va a hacer la vacuna ya es disminuir en un porcentaje, no la totalidad, la probabilidad de contagiarse y en caso de contagiarse, tener un cuadro más leve, ¿ya? Si bien ahora, con respecto a las vacunas, em, hay distintos como mecanismos de acción que están en estudio y que se han realizado para esto del coronavirus. Es importante recalcar eso, que no va a impedir que uno se contagie, sino que disminuir el riesgo y de esa forma, al tener un cuadro leve, por ejemplo, no requerir hospitalización al respecto. ¿Ya? Otro importante a recalcar es que con las vacunas que tenemos ahora acceso en Chile, ya el efecto va a ser posterior a la segunda dosis. Después de la segunda dosis son 2 semanas en donde se ha visto que con respecto a la Sinovac, por ejemplo, que es la que se ha vacunado a mayor población aquí en Chile, después de 2 semanas de la segunda dosis hay una disminución en la posibilidad de contagio entre un 50 y un 56%. Y en los casos en que, en que sí se contagian, la probabilidad de que sea un caso leve gana como al 100 por los estudios que han estado, ¿ya? Pero eso es con la segunda dosis, después de las 2 semanas. Entonces es importante también tener los cuidados o sea, entre las dos dosis, porque una sola dosis de vacuna disminuye el riesgo de contraer la enfermedad grave en un 3%, entonces al final es casi que no estar vacunado. Sí va a ser importante para poder controlar la pandemia respecto a los casos que van a requerir hospitalización, pero nos falta tiempo, nos falta población vacunada, ¿ya? Para que efectivamente la vacuna sea eh, como muy importante, o sea, como uno de los pilares como más importantes. No es que la vacunación no sea importante, sino que todavía nos falta población que tenga las 2 dosis colocadas, ¿ya? Y también para que se pueda producir el efecto de rebaño que se llama, que es que la gente que no puede colocarse la vacuna porque, por ejemplo, están embarazadas, los niños, ya algunos grupos de riesgo que no se pudiesen vacunar, ya para proteger a esa población también. La idea para hacer el efecto de rebaño es decir, de que yo teniendo una cierta cantidad de población vacunada y proteger a los no vacunados, ya es entre un 70-80% de la población vacunada. Entonces estamos todavía un poco lejos de eso. Sí, así O- parece. Oye, entonces sobre lo mismo, tú hablaste de que de los vacunados. Creo que con el último número que me quedé de vacunados en Chile, creo que eran como 6 millones, ¿o no? Aproximadamente. Eran No como 6 recuerdo bien. ese fue como el último número que me quedé. Creo que eran como 5 millones o algo, 6 millones, una cosa así. Pero eso quiere decir vacunados, pero con la primera, así como, ¿cierto? Así como Claro, vacunaciones con en la total. primera dosis, sí. Es que, o sea, Ah, no ya, recuerdo los valores o sea, el número como tal, pero sí recuerdo que vi que habían como dos cómputos, por decirlo de una forma, y perfecto. obviamente el que tenga mayor número es porque han recibido la primera dosis, ya, de alguna de estas dos vacunas, ya, y el número menor sería la población que lleva 2 dosis colocadas. ¿Ya? Exacto. Así que es importante que tengan cuidados entre colocarse las dos vacunas en el sentido de que hay casos de pacientes que se han puesto la primera dosis y después se contagian, entonces al final
tienen el mismo riesgo de hacer una enfermedad grave que requiera hospitalización que el no haber sido vacunado. Entonces, esa es la importancia de tener las dos dosis y que la respuesta inmune se vea a las 2 semanas de la segunda dosis. Qué importante saber eso. Qué importante. Yo, por ejemplo, no tenía idea del tema de que tú dijiste que era como 6% de seguridad, ¿cierto? Solamente con la primera dosis. Así como de Claro, verdad sí. sirve cuando tiene las dos dosis. No tenía idea de eso. Exacto. Sí. O sea, al menos con las vacunas que ahora están con acceso aquí a Chile. Ya. Comprendo. Oye, mira, tengo pregunta acá del público que justamente tiene que ver con la vacuna. Paula Medina pregunta, ¿qué significa que la vacuna Sinovac tenga solamente un 50% de efectividad? Si me vacuno, ¿igual me puedo enfermar? Sí. Las vacunas en general, como no van a impedir que del todo, es decir, al 100% de que uno se vaya a contagiar. Ya, en el caso de la Sinovac, sí disminuyen un 50% la posibilidad de contagio. Y en caso de que te contagies, sí existe que sea casi cercano al 100% que el cuadro sea leve. Ya, pero todavía, aún teniendo la vacuna y las dos dosis, existe el riesgo de contagio. Por eso es importante el resto de las medidas, porque es complementario a la vacunación. Ya, y sobre todo porque hay una alta carga circulante de virus, teniendo 9.000 tantos casos diarios, es porque hay mucha población contagiada y por lo tanto virus circulante y el riesgo de contagiar a más personas. Dale. Mira, Paula se hizo una segunda pregunta. ¿Y si es posible contagiarse con el virus? A pesar de tú estar vacunados. Entonces, ¿el criterio de contar el número de contagiados para las cuarentenas debería cambiar? Eh, no creo que debería cambiar porque al final igual es posibilidad de seguir a contagiando personas. O sea, una persona que esté contagiada, si bien puede presentar una carga viral menor, síntomas más leves al respecto, igual existe el riesgo de contagiar a otras personas. ¿Ya? Y el coronavirus generalmente entre una persona puede contagiar hasta 3 más, en lo que dicen los números. ¿Ya? No creo que deba cambiar como el criterio para contar a los contagiados, porque al fin y al cabo son contagiados igual. Ya, sí, sí esperamos que los cuadros sean más leves y con eso disminuye la posibilidad de hospitalización y de que hayan camas disponibles y también disponibles para otras patologías, porque no se hospitalizan solo los pacientes por coronavirus. Sí. Oye, a una tía hace un tiempo atrás, ella tenía las dos vacunas y un día se empezó a sentir mal, toda la cosa, le hicieron el test y efectivamente tenía COVID, pero tenía las dos vacunas, entonces los síntomas fueron súper leves. El tema es que, bueno, hizo la cuarentena, toda la cosa, y después de la cuarentena se volvió a hacer el PCR y le seguía saliendo positivo. Y del laboratorio la llamaron y le dijeron, no, sigue saliendo positivo y va a seguir saliendo positivo porque usted sigue teniendo una carga viral, ¿cierto? Claro, Entonces, bueno, ahí tuvo como un problema con el trabajo porque en el trabajo le claro. tenían PCR negativo, entonces estoy seguro que mi tía no es la única persona en el mundo que con ese caso. ¿Qué sucede en esos O casos? sea, que el PCR salga positivo significa que hay una parte del virus que todavía está en el organismo, ya, porque eso es lo que mide la PCR, el virus, ya no respuesta inmune, sino que exista virus en el cuerpo. Efectivamente podría seguir saliendo positivo hasta 3 meses, ya, porque no se sabe tampoco cuánto tiempo pueda durar tanto el virus como la respuesta inmune. Entonces, en ese caso, como por temas de trabajo, lo ideal sería que a ella no la testearan con PCR, al menos durante los primeros 3 meses, porque es probable que sea el mismo virus que ella ya tuvo. Porque para uno sospechar una reinfección, es decir, que yo me volví de nuevo a contagiar por el coronavirus, es después de 3 meses de ese cuadro. Entonces, Claro, en ese caso, para ella no debería correr como la PCR, porque si sale positivo es porque tuvo el cuadro previo, ¿no? perfecto. Mira, qué interesante, ¿eh?
De verdad, yo igual buscaba información sobre el COVID en internet, pero es totalmente distinto a que respondan así ¿O directamente. no? ¿O no? De hecho, yo Sí, me quedaría harto rato. Caro, ¿te quedaste como las 10? tenemos, tenemos muchas dudas. Si no me sí. da hambre. Respecto a otra duda que me surgió ahora con el tema de las dos dosis, ¿por qué son dos dosis? ¿Por qué es una y después la otra y no una sola dosis? Porque, por ejemplo, cuando yo me vacuné contra la influencia fue solo una inyección y todas las vacunas que me he puesto en general han sido una, ¿por qué en este caso son dos? Eso va a depender de la vacuna. Ya, la idea de que sea como dosis de refuerzo, ya, es como para aumentar eh, la respuesta inmune al respecto, porque no, al menos con las vacunas aprobadas acá en Chile, con una no es suficiente para poder generar una respuesta inmune como tal, que me disminuye la posibilidad de contagio y de que el cuadro sea más leve. Ya, de hecho, no es en el caso de la influenza, igual tenemos que colocarnos todos los años, ya, pero es porque hay algunas variantes de repente a los virus influenza circulantes. Ya, pero existen otras vacunas que sí requieren de refuerzo, por ejemplo, en el calendario de vacunación de los niños que se colocan vacunas a los 2 meses, a los 4 meses, ya, eso es porque es como para tratar de potenciar la respuesta inmune hasta tratar de reducir a lo mínimo la posibilidad de un cuadro grave. Ya por eso en estos casos, que es la Pfizer y la Sinovac, requieren de 2 dosis para aumentar como la respuesta inmune, porque con una dosis no se ha visto como la repercusión. Sí hay vacunas que están en estudio y hay una que es hoy se me olvidó, Casino, no me acuerdo, Cancino, puede Ah, ser, que fue sí, aprobada sí. hace poco en Chile, que esa va a requerir de una dosis. Y con Mm. los estudios que estaban, con una dosis iba a ser suficiente para generar una respuesta inmune. Pero eso varía, como digamos, entre cada vacuna. Igual como es una buena noticia que tengamos que tener ahora esta posibilidad de una sola dosis, ya porque va a disminuir la posibilidad de casos graves, pero hasta el momento las opciones que tenemos son con 2 dosis, así Es que más tiempo, ¿cierto? es Eso más significa tiempo, más tiempo claro. para hacer. Y entonces, todas las vacunas apuntan, bueno, son diferentes todas las vacunas, ¿cierto? Pero todas apuntan a lo mismo, a disminuir los síntomas de lo que es el COVID. Eh, Benja, no sé si tienes alguna otra pregunta o si no, para ir con la última pregunta del público. Y adelante nomás, yo ya todo clarito como el agua. Mire acá, tremendo texto. Arturo Morales. Hola, Carol. Aquí tu compañero pupitre durante 3 años. Mi pregunta es la siguiente. ¿Hay estudios concluyentes respecto a la probabilidad de contagio de COVID-19 debido a la manipulación de, por ejemplo, mercadería de supermercado? Pregunto lo anterior porque he leído que sí hay posibilidad de contagio, pero también he oído en la TV que no hay probabilidad de contagio. Entonces, no sé si la ciencia ya se ha puesto de acuerdo con eso o si siguen estudios. Por sentido común, yo diría que completemos la oración, que no sé, que, Qué texto eh, tan largo. ¿cierto? La verdad, Fue tu compañero del colegio, ¿no? Del liceo. sí, en la media y en el Delta también. O sea, Ah, ya, dale, fue compañero del Delta primero y después de la media. dale. La posibilidad como de contagio por productos, la verdad, casi no estaba demostrada. Riesgo como Mm. muy poco, ¿ya? Pero sí, el asistir al supermercado donde haya hartas personas, ya más que nada ese es el riesgo de contagio. Ya no a través como de, o sea, un paquete de fideos que le tocó a otra persona, ya no. La Uno verdad es Entonces, como, limpiando todo cuando llegaba la... eso mismo, uno perdiendo 1 hora cada vez que volvía del súper limpiando con cloro, con toda la cuestión. sí, o Ah, sea, es poco probable porque al fin y al cabo se supone que si uno ya, que ese envase estuvo en contacto, uno llegó a la casa y se lavó las manos, entonces ya, ahí exacto. ya no hay el riesgo. Pero Ah, así ya. como por contagio, por contacto con superficies de esas cosas, como por los supermercados y eso, muy leve, yo creo, casi. Entonces, si por ejemplo una persona con COVID
tose sobre un paquete de fideo y después yo vengo y tomo ese paquete de fideo y después llego a la casa y me lavo las manos, no debería haber problema, ¿cierto? Exacto, Perfecto. por el lavado de manos. Por el lavado de manos. Por eso es tan importante, gente. Lávese las manos con COVID, sin COVID, con siempre, por favor, todos los días. Carol, para ir cerrando, para ir cerrando, disculpa, Karen vuelve a comentar, dice, pero igual ahora limpiando me di cuenta que todos los productos vienen súper sucios. Eso es verdad. Eso es Pero eso verdad. es aparte, Exacto. no solamente Exacto. por el virus. Exacto. Mira, Francisca ahora dice, ya no perderá 2 horas de su vida. Sí, es una cosa que todos pasamos, todos limpiando. Hasta había un paño específico para eso. Era genial. Carol, para ir cerrando, ¿te gustaría dar unas palabras finales a toda la gente que nos está escuchando? Que se cuiden, que ojalá puedan disminuir su movilidad al mínimo. Ya se entiende que por temas de trabajo se tenga que salir, pero la gente que tiene la posibilidad de quedarse en su casa, por favor que lo haga, sobre todo que ahora estamos en la segunda ola, que tenemos muchos más contagios diarios que la primera ola, ya que tenemos un sistema de salud colapsado y que generalmente colapsa solo en invierno y que ahora está colapsado durante todo el año. Entonces, la idea es, ojalá, eh, poder darle la atención a todos los que requieran una hospitalización. Entonces, eso va a depender de qué tanta gente se contagie. Y la forma de disminuir el contagio es eso, disminuir la movilidad al mínimo, el uso correcto de la mascarilla, que siempre tiene que ser cubriendo la nariz y la boca, ya, porque si no, si me lo coloca aquí, igual existe la posibilidad de contagio, ya. Respetar la distancia, por ejemplo, en las filas cuando tenga que ir al supermercado, a la farmacia, al banco, ya es súper importante. Y, y yo sé que es un poco difícil pedirles de nuevo que se queden en sus casas, que el año pasado fue casi todo que una vida por el computador, los cumpleaños y todas esas cosas, pero hay que volver a hacer el esfuerzo para tratar de disminuir los contagios, porque si bien tenemos eh, una buena campaña de vacunación, se ha vacunado igual a harta población, no es suficiente para que en este momento repercutan los números de personas contagiadas. Entonces, por eso hay que seguir extremando las otras medidas. Eso más que nada, que se cuiden y que ojalá solamente con el grupo familiar que tengan en su casa para uno protegerse, uno personalmente, ya, y proteger a los que están en mi casa, porque no, si bien hay algunos factores de riesgo de personas que tienen más posibilidades de hacer un cuadro grave, ahora hay mucha población joven hospitalizada en ventilación mecánica, entonces se ha visto esa diferencia con respecto al año pasado, que generalmente eran pacientes más bien de edad que estaban hospitalizados y algunos en ventilación al respecto. Eso ha cambiado respecto a la nueva ola. Muchos pacientes jóvenes, algunos con patologías, otros sanos, que han requerido hospitalización y ventilación mecánica. Entonces, tampoco estamos exentos de que por ser jóvenes ya o de no tener ninguna enfermedad no nos pueda dar un caso grave. Ya, entonces quizás se le perdió como de cierta forma el miedo, ya, pero que eso no implique que nosotros nos juntemos, que nos tengamos que, no sé, a los cumpleaños, ya, que no nos lavemos las manos de forma frecuente, que no usemos la mascarilla, que no repercuta en eso, ya, sobre todo ahora y que en este momento, como recalco, la cantidad de casos diarios que hay a nivel nacional ha sido muy alto y tampoco sabemos si será este el más alto o van a seguir aumentando. Entonces, frente a eso, extremar medidas en lo posible, porque igual gran parte del país está en cuarentena por lo mismo. Bueno, muchísimas gracias, Carol. De verdad que nos aclaró
aclaraste muchas dudas, nos ahorraste 2 horas de tiempo a muchos ahora después del supermercado. Y no, creo que de verdad que estoy muy agradecido, y como equipo Omnia estamos muy agradecidos por la oportunidad, por estar aquí con nosotros y por brindar este espacio para comunicar e informar a la comunidad al respecto, y no con información errónea, sino con información 100% real, no fake, información útil también que nos va a servir mucho a todos. Así que de verdad, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Una Espero última cosa que me acordé, que es importante que el uso de guantes no reemplaza el lavado de manos, ¿ya? Porque a veces el uso de, si bien me va a proteger, si yo eh, estoy en contacto con todo y al final me paso los guantes por la cara, ¿ya? Existe el riesgo de contagio igual. Ya, si es que van a utilizar guantes, por ejemplo, cuando a veces van al supermercado y usan el carro, no hay ningún problema. La idea es que le echen alcohol gel antes, ya, así como si estuviesen con las manos sin guantes, ya. Pueden utilizarlo de forma accesoria, pero no va a reemplazar el lavado de manos o el uso de alcohol gel, ¿ya? Sí, sería como más óptimo porque después uno los desecha y en teoría ahí se va la posibilidad de contagio. Pero si yo uso los guantes todo el día y me toco la cara, al final es lo mismo que tener las manos sucias. Eso. perfecto. Gracias por el dato, Carol. No está de más. Para ahí a los que estén en el público que ocupen guantes, ya saben cómo ocuparlos y cómo no. Bueno, agradecerte de nuevo por toda la información que nos diste, por el tiempo que dedicaste a esto. De verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias a todo el público también, a las personas que han estado viendo a través de las redes. Espero que todo lo que hayan aprendido hoy les sea sumamente útil. Apliquen las recomendaciones que da Carol. El virus es real, está allá afuera, y aunque ya estemos de una u otra forma acostumbrándonos, todos los días despertamos y está ahí en las noticias, etcétera, eso no lo hace menos importante o menos peligroso. Así que todos a cuidarse, para que así no pierdan las siguientes charlas de Omnia que vamos a tener durante todo el mes con temáticas de la salud. Gracias también, Gabriel, por estar aquí con nosotros. Muchas Gracias al gracias a ti, equipo Benja. de Omnia y a la Universidad Católica del Norte también, y a la Gobernación de Antofagasta también, por hacer esto posible. Así que muchísimas gracias a todos, cuídense harto y dentro de lo posible quédense en las casitas y no se olviden de lavar las manos. Chao, Y usen Carol. bien la Chao, Benja. mascarilla, por favor. Y la mano. Chao, No que acá estén arriba, no bien. acá arriba. No, No, por todas manos favor. acá arriba. Por favor, no. Cuídense todos, nos vemos. Chao, chao. A todos. Chao.